Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos. Es un gran gusto tener con nosotros a Enrique José Marchiaro. Enrique es abogado, doctor en ciencias jurídicas, es docente de posgrado en el área de Derecho Municipal y Derecho Público en varias universidades, integra diversas entidades académicas, ha publicado 5 libros y más de 50 artículos en su área. Es consultor en diversos programas locales, provinciales y nacionales. Hoy Enrique nos va a hablar de la autonomía municipal en el derecho ambiental y urbano argentino. Te escuchamos con mucho gusto, Enrique. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer poder compartir un poco lo que uno viene estudiando desde hace bastante tiempo en un espacio como este que tiene características latinoamericanas y una visión del derecho no solamente, por supuesto, anclada en los derechos humanos, sino de algún modo con cierta interdisciplinariedad, que desde ya, digamos, es algo elemental en el tema derecho a la ciudad, pero que yo creo que es una de las maneras más importantes del derecho contemporáneo en muchos temas. Muchos de los temas jurídicos que tenemos hoy requieren de importantes cuotas de interdisciplinaridad. Y uno de los problemas precisamente que hay en el ámbito del derecho, no solamente en la formación de grado, sino en el ejercicio profesional, es esa visión cerrada, no dialogal y a veces imperial del derecho, del operador jurídico, que provoca serios problemas de funcionamiento de nuestro sistema en relación con su razón de ser. Esto, insisto, en temas que pueden ser ajenos a los nuestros, uno podría hablar del inicio de la vida o el fin de la vida, entonces, bueno, los debates con la interrupción voluntaria del embarazo o los fenómenos de la muerte digna, o los fenómenos del corrimiento de las fronteras estatales, o los fenómenos de la digitalidad en la realidad cotidiana y por ende en el derecho. Es decir, cualquier fenómeno complejo que tomemos, si no tiene un mínimo de apertura al entorno, el derecho es totalmente impotente para expresarlo, para acompañarlo. Y bueno, precisamente por ello, si bien yo soy una persona que me he formado y estoy dentro del campo del derecho municipal, eh, no hablo de autonomía municipal en sí misma, sino que estoy analizándolo a través de su relación con dos elementos en los cuales se produce un ida y vuelta muy fuerte, y creo que hay una especie se constituye una verdadera interfaz en la cual se van modificando mutuamente ambos componentes. Es decir, eh, el caso del derecho ambiental es el que más claro lo tengo, más lo he estudiado. En cambio, en el caso urbano, recién he comenzado a profundizarlo hace poco, hace unos 2 o 3 años, y es evidente la interacción fuertísima que hay entre estos componentes. Ahora bien, aquí hay una primera cuestión que para nada está clara actualmente, y que no creo que yo la pueda aclarar de la manera en que se necesitaría, que es lo siguiente. Hasta bien entrado el siglo XX, nuestro derecho municipal en Argentina y en general en el resto del mundo, ¿sí?, tenía como una especie de equiparación entre la dimensión del derecho municipal o el derecho local respecto del objeto ciudad. Por muchísimas cuestiones que vamos a tratar de explicar brevemente, desde hace unos 40 años más o menos, la escala ciudad y la escala del municipio se han escindido totalmente. Y lo que tenemos que tener en claro es que la ciudad como objeto es captada por diversos órdenes jurídicos, órdenes simultáneos, superpuestos,
que en algunos casos dialogan, en otros no, y por ende aparece una cuestión, digamos, de planos superpuestos que, sin adherir a lo mejor a las posiciones de pluralismo jurídico fuerte, sino a una posición de pluralismo jurídico débil, implica en parte del intérprete una flexibilidad que, insisto, está muy lejos de darse en el operador jurídico habitual. Básicamente, ¿cómo es la cuestión? A ver, los términos para identificar el núcleo del municipio, porque nosotros tenemos tres dimensiones: la ciudad, el municipio y la municipalidad. La ciudad es una realidad de tipo geográfica, económica, política, verdaderamente multidimensional. En cambio, el municipio solamente es el reconocimiento atributivo que hace el derecho y el Estado del fenómeno de la ciudad, y que lo puede reconocer de distintas maneras, ¿no es cierto? Y básicamente el núcleo del municipio durante muchísimo tiempo fueron dos cuestiones hasta el siglo XX. La noción de vecindad, que se identificaba con el típico vecino; la noción de eficacia, en el sentido de determinar aquellos servicios públicos en qué escala era la mejor escala para desarrollarlos, y ahí aparecía toda la cuestión del municipio como un lugar muy idóneo para las necesidades locales. Y de alguna manera en la década del 80 del siglo pasado, la dimensión de lo local adquirió una importante presencia, y entonces, de alguna manera, lo local combinaba las nociones de vecindad y de eficacia para llegar al municipio. Ahora, todas esas nociones, en el fondo, lo que subyacía era una idea de autosuficiencia. Es decir, una idea de que el municipio se identificaba con la autosuficiencia. Y ese aspecto pudo haber existido en algún momento histórico, pero hoy está totalmente fuera de realidad. Y yo creo que incluso la noción de autosuficiencia es un poco un mito del municipalismo clásico, que arranca con las comunas italianas del Renacimiento, que en realidad eran verdaderos ciudades-estado, no eran municipios como tales. Y todo esto ha adquirido un cambio de una manera muy, pero muy fuerte en los últimos 40 años, con el proceso de la globalización neoliberal. Es decir, por un lado nosotros tenemos el formato de la globalización, que tiene sus luces y sombras como formato, pero que evidentemente es la gran característica de nuestra época, y es sobre la cual el derecho se va reconfigurando, ¿no es cierto? Pero el tema es que esta globalización se dio simultáneamente con el proyecto neoliberal de una manera totalmente clara en sus inicios previos a la caída del muro de Berlín, porque el neoliberalismo, en el caso argentino, en el caso chileno, sabemos cuándo arrancó, y en el caso, por ejemplo, inglés, si no recuerdo mal, en el año 79, fue el gobierno de Margaret Thatcher, con lo cual es importante también el fin del patrón oro en el caso norteamericano del año 74. Ahí hay toda una serie de elementos que pasaron en la década del 70 que, claro, nosotros los podemos comprender luego de que sean tiempo después. En ese momento hubiera sido inimaginable siquiera advertir estas cuestiones, aunque quizás uno podría decir, y tal vez la gente más joven no lo conoce, pero aquellos famosos documentos de la comisión, de la famosa comisión trilateral en la década del 70, son sin ninguna duda una pintura de época de lo que vendrá. ¿Mm? Entonces, esta globalización en clave neoliberal lo que ha producido, lo que produce, es una asimetría brutal, no solamente en lo económico y lo social, sino en lo territorial. Ahora bien, yo creo que hay que poner el foco entonces no en la autosuficiencia como noción, sino en la idea de interrelación.
que creo que es la mejor idea para empezar a comprender cómo funciona la autonomía municipal, insisto, no solamente en el caso argentino del cual voy a hablar, sino que creo que en gran parte de los países del mundo. Una última aclaración: en materia municipal hay que tener muchísimo cuidado con los dogmatismos. Uno diría, bueno, ¿qué es un ejemplo de dogmatismo? Humberto Eco, en El nombre de la rosa, nos recuerda el famoso caso de un cruzado que cuando tomaba un castillo pasaba por las armas a todos y todas. Y simplemente decía, yo no tengo la obligación de distinguir, luego el creador distinguirá los que sean herejes de cristianos. Esto que parece tan extremo no deja de ser también una especie de, en materia de teoría social, uno puede recordar aquella frase, hoy diríamos no feliz, y que implica una crítica con el mayor de los respetos por Hegel, eh, cuando ha dicho, o ha escrito mejor, si la realidad no coincide con la teoría, tanto peor para la realidad, ¿no? Es decir, el dogmatismo, que quizás en uno de sus casos extremos, más allá de lo ideológico, ha llegado en el reciente fallo de estos días de la Corte norteamericana. Es un típico ejemplo de dogmatismo en cuanto a lo que un dogma puede hacer en el derecho y en la realidad. Bueno, con la autonomía municipal pasa algo de ello. Es decir, hay actores, autores, que tienen una visión de la autonomía excesivamente cerrada, dogmática, que creo que no expresa lo que sobre todo es una especie de relación. Ahora bien, lo interesante del caso es que cuando uno estudia autonomía municipal, lo que hace en el caso argentino de cualquier país es analizarla en base a los textos normativos de su propio ordenamiento. Y a mí me pareció interesante dar una lectura desde los instrumentos internacionales, que insisto, son instrumentos jurídicos. Citamos el caso de la Carta Europea porque es el más desarrollado, el que más jurisprudencia ha tenido, y de alguna manera influyó en la Carta Iberoamericana. La Carta Iberoamericana casi no se conoce porque no se llegó a aprobar formalmente, pero es un instrumento de derecho blando muy interesante para tener en cuenta. Y lo que sí existe, aprobado formalmente, también como instrumento de derecho no formal, es la famosa Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, en el sentido de que es un típico instrumento de derecho público no estatal. Para el que no está en el tema, parece una herejía considerar que un instrumento de semejante naturaleza no lo hayan firmado los estados, sino un conjunto de movimientos sociales, etcétera, etcétera. Con lo cual, aquí estamos ya entrando en la dimensión a la cual yo quiero llegar con una nueva visión de la autonomía municipal. Esta es una de las conclusiones a las que yo arribo en esta obra, luego de unos 20 años de estudio, en el caso argentino, insisto. Esto es súper técnico, apunta a la cuestión competencial, ¿sí? No me voy a detener mucho porque es un tema que no vamos a tocar aquí, pero como verán, apunta a una idea de la autonomía no anclada en contenidos, sino en relaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros las anclamos en contenidos y en una serie de a prioris, podemos creer que la autonomía es una especie, digamos, de sustancia previa que habría que tutelar y que no se podría tocar. Por el contrario, la autonomía es un concepto abierto, flexible, y que precisamente en la interrelación y en la apertura, más que en el juego reactivo, es donde se puede consagrar de un modo mucho más completo. Lo podría decir de una misma manera con una institución totalmente distinta. La institución familia, en el derecho, ¿no? Si uno tiene una visión cerrada, dogmática, cualquier cambio que tiene que ver con la institución familia, aparte hay cuestiones ideológicas muy claras, y uno tiene una posición reactiva y cerrada, no va a comprender lo que está pasando y no va a expresar lo que es esa institución, que es una institución de carácter antropológico desde ya. Cuando
tenemos una visión flexible, abierta, dialogal, no imperial de una institución, en esa apertura es donde se la consagra de mejor manera. En el caso argentino, la autonomía no solamente tiene andamiaje en los artículos ya conocidos, el 123 y el 75, inciso 30, sino que de modo implícito se encuentra en el artículo 41 y el 75, inciso 22. ¿Por qué? Porque todo el debate sobre derechos humanos implica tener en cuenta al municipio como eh, actor importante en el reconocimiento y la puesta en vigencia del bloque de derechos humanos. Por supuesto, todo esto nosotros lo tenemos que bajar al juego de competencias. Es un tema bastante difícil, no vamos a tener tiempo para analizarlo, a lo mejor luego podemos ver ejemplos para debatirlo, pero en el juego de competencias es donde se ve qué área de gobierno, nacional, provincial o municipal, es la habilitada para llevar adelante determinados tipos de temas. Voy a compartir con ustedes, abuelo de pájaro, casi 30 años de jurisprudencia de la Corte Argentina en este tema. Es una jurisprudencia muy rica, de cientos de fallos, ¿sí? Pero básicamente lo que la Corte se pregunta cuando analiza esto es, cuando provincia regula materia municipal, o cuando nación toca algún elemento de lo municipal, si se viola o no la autonomía. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque en el caso argentino, el municipio tiene un diseño federal y es típico del federalismo que sean las unidades subnacionales las que regulen la materia municipal. A diferencia de España, que puede dictar una ley de bases de derecho municipal o de derecho local aplicable a todo el país, en Argentina, lo mismo en Brasil, por supuesto, el diseño es subnacional. Entonces, aquí hay una gran característica de nuestra disciplina y que limita la intervención de la Corte. No obstante ello, la Corte, en los 4 órdenes de la autonomía municipal, ha analizado muy bien esta cuestión. En el orden institucional y político que tiene que ver con el dictado de las cartas, o bien en el diseño político y el ejercicio político de las autoridades electas, está toda la línea de casos San Luis, ¿no? Unos casos muy curiosos, donde la provincia de San Luis invadió y expropió competencia municipal a nivel político de una manera muy cruenta. Eh, Cuento la anécdota para los que no son argentinos o los argentinos que se hayan olvidado. En el caso de San Luis hemos tenido una situación que solamente García Márquez podría describir, tal vez, o el querido Osvaldo Soriano, o el mismo Fontana Rosa, para hablar de los rosarinos que nos acompañan. ¿Por qué? Porque fue tan insólita la situación que la provincia, como tenía una competencia política tan fuerte con la ciudad cabecera de San Luis, convocó a una elección paralela a la municipal, y los ciudadanos de San Luis votaron 2 veces para elegir intendente, y efectivamente eligieron intendentes de modo simultáneo, con lo cual en San Luis convivieron durante un periodo de casi un año 2 municipios simultáneos respecto de la misma ciudad. Ustedes dirán, que esto fue imposible, no, no, fue posible, fue real, es un caso que no tiene precedente en el mundo seguramente. Bueno, la Corte tuvo que analizar toda esta situación y dictó una jurisprudencia muy rica. En materia de económica financiero, que es un tema muy delicado, básicamente lo que les cuento es lo siguiente. Los municipios pueden percibir tasas, que la tasa siempre tiene una relación con un servicio concreto. Ahora bien, el tema es que el municipio ya brinda servicios universales, por lo cual las tasas funcionan de facto, pero también de iure, ya como verdaderos impuestos. Este es el tema de fondo que la Corte va analizando poco a poco y que ha venido reconociendo de un modo muy generoso. El gran tema
de la jurisprudencia argentina está dada en el caso administrativo, lo que tiene que ver con la autonomía municipal en cuestión competencial. Y bueno, aquí se ha producido un giro muy importante porque durante del año 1989 hasta el 2004, 2010, había una noción de la autonomía como de unas atribuciones mínimas, y a partir de los últimos fallos ya hay una visión de entender la autonomía como el mayor grado posible de atribuciones municipales. Esto se ha profundizado últimamente y yo, como les decía, estoy estudiando temas que parecerían colaterales al municipio, pero sin embargo no lo son. Por ejemplo, la relación entre derechos humanos y derecho municipal. Tenemos fenómenos muy interesantes, es decir, cuestiones en las cuales el municipio directamente aplica legislación internacional, incluso de derecho blando, sin pasar por los estándares nacionales. Ejemplo, criterios de calidad del agua, donde no se aplica una ley provincial, sino los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Lo mismo en relación con el glifosato, que es un tema que podría yo exponer muchísimo tiempo porque lo he estudiado en detalle y es uno de los grandes problemas ambientales de Argentina. De la misma manera, lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, el municipio, qué grados tiene de adaptación o no sobre este tema en relación con derecho del consumidor. Y bueno, finalmente, durante la emergencia del COVID, se ha debatido muchísimo las competencias municipales en este tema. La jurisprudencia en materia ambiental y de derecho urbano no la voy a citar por razones de tiempo, porque me parece que lo más importante es ir a esta cuestión, es decir, porque tiene que ver con el formato de esta jornada. La relación entre derecho de la ciudad y autonomía municipal. Estamos en una situación muy interesante a nivel jurídico, donde la Carta ya establece claramente el derecho a la ciudad como un derecho humano, de carácter colectivo a su vez, pero que está en construcción. Quizás tengamos la suerte de ver una consagración formal en Naciones Unidas, pero si no llega no importa, porque en realidad esto está en plena concreción en diversos niveles estatales en todo el mundo. En el caso argentino ya hay una recepción formal a través de la nueva agenda urbana, a la cual la Argentina ha adherido, algunas leyes provinciales y ordenanzas que lo establecen, y alguna jurisprudencia que lo empieza a reconocer. Esto está avanzando bastante rápido, nos falta todavía hacer una caracterización detallada de la cuestión. No es lo mismo el derecho a la ciudad en el formato brasilero con los estatutos de la ciudad que en el caso argentino, donde las competencias municipales son menores para la regulación del uso social de la propiedad, por ejemplo. Eso es un detalle importante que estamos estudiando. Ahora, lo que me parece importante es abrir el tema de la autonomía municipal hacia una dimensión colectiva. Yo creo que este es el verdadero desafío que tenemos, los que estudiamos estas cuestiones, quiero decir, porque creo que allí está el futuro de la autonomía. Es decir, tener presente estas nociones de interfase, que son nociones que nos vienen dadas desde el campo social, que en el derecho ya tienen alguna carta de reconocimiento, todas las nociones de pluralismo constitucional, de globalización administrativa, etcétera, son fenómenos de interfase, por lo cual postular una interfase entre autonomía municipal y derecho a la ciudad no es nada original. Simplemente uno hace visible algo que está ocurriendo de manera subrepticia o implícita. Sí, insisto sobre esta cuestión, finalmente. Tener presente que la dimensión del municipio implica una especie de planos superpuestos. Es decir, nosotros nos tenemos que manejar con diversos planos. Esto implica todo un reformateo en nuestra manera de entender el derecho,
una manera de entender el derecho que está muy lejos de la formación que tenemos en la universidad actual, muy lejos de lo que pasa en muchos tribunales, ni que hablar en el funcionariado nacional, provincial o municipal, que sobre todo esto, salvo excepciones, no lo están viendo, ¿no es cierto? Y finalmente, sí, es elemental recordar que tanto el municipio como los demás continentes, si bien estamos avanzando hacia a modelos en red, en la sociedad red, el famoso paradigma que nos viene a plantear Manuel Castells, ¿no es cierto?, al cual yo adhiero, creo que todo ello va a ser va a ser imposible dentro de la jaula neoliberal. Es decir, el proyecto neoliberal que se ha visto refortalecido, lamentablemente, luego de la crisis del 2008 y se ha proyectado de una manera perversa con la pandemia y se incrementa con la guerra de Ucrania en todos los planos, ¿sí? Implica tener en cuenta esta dimensión porque, a ver, el problema del neoliberalismo es un problema estrictamente jurídico, no es un problema político ni un problema ideológico, porque este modelo de paradigma de organización de la sociedad y también del derecho implica desconocer el ABC de los derechos humanos. Entonces, si nosotros tenemos una visión de los derechos humanos que vaya más allá de los textos escritos y que apunta a su vigencia, y es un poco la única utopía que nos queda en Occidente, por lo menos, y entendemos al municipio como uno de los actores importantes en la concreción de los derechos humanos, creo que todo eso va a ser absolutamente inviable si nosotros no tenemos en claro el contexto real en el cual esto se desarrolla. Yo con esto iría cerrando la exposición y quedo abierto para el diálogo en el tiempo que nos queda. ¿Les parece? Sí, muchas Muchísimas gracias. gracias, Enrique. Muy interesante. Bueno, damos espacio ahora a las consultas, comentarios, con la manito, las reacciones acá de la pantalla o manual. Quiero aclarar, mientras van preguntando, que por gentileza el doctor Marchiaro nos está presente hoy, tiene otro compromiso con la FACA a las 15:15, por eso nos pidió poder acortar los términos habituales de nuestro debate. Así que muchas gracias, Carlos. Sí, Ana María. Estás muteada, a ver si... Ah, sim. Pronto. Não estou conseguindo. Só um momentinho. Sí, ahí se te escucha bien. Boa tarde a todos. Buenas tardes. Muito obrigada por essa exposição. Professor, foi muito, muito clara e elucidativa. Eu queria colocar uma questão que me angustia com relação à teoria dos direitos humanos. Nós sempre falamos sobre os direitos humanos, mas esse mesmo neoliberalismo que agora está avançando em escala global, ele surge a partir daquela declaração de direitos humanos, né, da Revolução Francesa, etc. Então, eu fico sempre pensando se os direitos, esses direitos humanos não são um fundamento frágil para nós discutirmos nosso contexto geopolítico, inclusive pensando na questão da realidade material que a gente precisa considerar, né, que nós precisamos considerar, e que tenham, lá no fundo, tem uma visão marxista, né? Então, às vezes, me parece que essa teoria dos direitos humanos ela fica um pouco esvaziada, até porque a gente percebe nos conflitos da Europa agora que ela é uma teoria direcionada a determinadas pessoas, né? Algumas pessoas têm direitos humanos, outras pessoas não
não são considerados portadores de direitos humanos, né? Como a gente vê no caso das imigrações, dos imigrantes que chegam à Europa. Então, só que ao mesmo tempo eu não consigo encontrar nenhuma outra coisa para colocar no lugar dessa teoria. Eu gostaria de que o senhor falasse alguma coisa sobre isso. Sí, a ver, yo aclaro que no soy una persona que me he formado académicamente en el núcleo de derechos humanos. Mi formación es dentro del derecho público argentino, con las limitaciones que ello tiene, y hacia allí yo he ido al campo de los derechos humanos. Sí tengo claro que los derechos humanos siempre han sido un campo de disputa en cuanto a la significación que le podemos dar y en cuanto a las diversas teorías que hay sobre los fundamentos de los derechos humanos. Yo simplemente, por ejemplo, lo desarrollo en el libro y ha sido un gran compañero de ruta para comprender todos estos fenómenos, la obra del gran sociólogo del derecho, Sousa Santos, que creo que es la persona que mejor ha dado una respuesta desde el sur epistemológico precisamente, a una dimensión de los derechos humanos que si no la aclaramos permanentemente podemos ser objeto precisamente de estos solipismos del imperialismo más tradicional. Incluso uno usa la palabra imperialismo y me da cierta vergüenza porque parecería una palabra del siglo XX que carece de sentido actualmente, ¿no es cierto? Habría que usar otro término, perdónenme. Pero sí creo que una de las respuestas está en la obra de Sousa Santos para encontrar un campo de resignificación absolutamente diferente. No sé si fui claro. Sim, muito obrigada. Gracias, Enrique. Ahora, Sandra. Gracias, doctor Pablo. Un placer conocer al doctor Enrique Marchiario y escucharlo con un tema sumamente interesante, que justamente va dentro de un tema de tesis que yo estoy generando, el estudio del municipio desde el punto de vista de sus autonomías y hasta dónde ellos pueden tomar decisiones en función de poder garantizar ciertos derechos. Me gustó mucho la frase que usted hizo referencia, en donde dice que la autonomía debe ir dirigida en función de un propósito colectivo. Y ese propósito colectivo que sería dirigido al interés general, al bienestar general de esa localidad, de los ciudadanos que administra este municipio, ¿cómo se podría ahí fortalecer las competencias? Porque acá en Ecuador se reconoce la autonomía en la Constitución y hay competencias exclusivas y concurrentes. Exclusivas destinadas para que los gobiernos autónomos descentralizados las generen, pero si por A o B motivo en función de la autonomía, ellos no tienen que pedirle permiso a un ministerio o al gobierno central para una toma de decisión de, vamos a suponer, crear una infraestructura hospitalaria para poder servir de manera directa a la localidad. ¿Cómo fortalecer esa competencia concurrente entre la administración central y la administración local para poder garantizar ese derecho? Esa sería mi pregunta, no sé si sea correcta. No, una pregunta muy correcta y una pregunta, es uno de los grandes temas de los estados y el derecho contemporáneo. El otro día veía la serie Borgen sobre estos paraísos nórdicos y precisamente en la última parte, el proceso, digamos, vinculado con el petróleo de Groenlandia, uno hace a veces lecturas simultáneas como que no las puede evitar, y uno veía cómo, por ejemplo, el título competencial en debate era petróleo, pero para ampliarlo, o bloquearlo, o reducirlo, se apelaba a títulos competenciales simultáneos que no estaban en el debate inicial. Por ejemplo, seguridad, por ejemplo, política exterior, ¿sí? Quiero decir, este es uno de los grandes temas de la sociedad contemporánea porque el formateo de la sociedad avanza hacia temas que por la escala se van redefiniendo, con lo cual nosotros tenemos que dejar de lado el mito de creer que porque tengamos una ley perfectamente escrita vamos a resolver los problemas
de las competencias, sobre todo las concurrentes, porque las concurrentes imponen enormes exigencias de diálogo, de concertación, de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa cuando eso no ocurre? Que es algo tan común en nuestras sociedades, incluso latinoamericanas. Bueno, llega un punto en el cual puede aparecer una situación de conflicto y más allá del diferendo en algún superior tribunal sobre el tema, viendo la cuestión desde el espacio local, que es el espacio en el cual yo generalmente más me paro, creo que la única forma para que esto avance es básicamente comenzar a hablar un lenguaje común. Me parece que la sociedad civil, los funcionarios del Estado, los partidos políticos, los cientistas sociales, tenemos que poco a poco ir hablando una especie de lenguaje común, porque es la única manera para poder trabajar en red y poder desarrollar simultáneamente problemáticas que exceden en lejos a un solo nivel de gobierno. Por eso yo soy un enemigo acérrimo de la autonomía como un coto cerrado. Creo que la autonomía es interrelación, es diálogo. Pero claro, todo eso exige unas competencias epistémicas, políticas, de maduración que por supuesto que son difíciles, pero creo que no tenemos otra alternativa para avanzar hacia eso. Gracias, gracias, doctor. Y desde el punto de vista inclusive político, porque muchas veces en función de ese diálogo, a lo mejor parte del ministerio o del gobierno central tiene una ideología política y quien administra o gestiona la localidad tiene otro tipo de ideología y entonces ahí choca también esa cuestión y pues no sería una ventaja para la toma de decisiones. Muchísimas gracias. Pablo Balatinas. Bueno, sí, también agradecer la exposición y permitirme reflexionar un poco en voz alta a partir de algunas cuestiones que se plantearon, como por ejemplo que bueno, el derecho tiene que abandonar toda posición dogmática. El derecho es lo que se instituye, lo que se acuerda. Y recuerdo Vélez, nacido en el 1800 y con un código que casi llega al siglo XXI, decía es impropio definir en un código de normas, porque yo puedo definir muy bien la familia del siglo I en la Roma antigua, no va a tener nada que ver con la institución familia en la actualidad en la Argentina. Y después se mencionó al pasar a Hegel, y yo creo que ya no los neoliberales, sino los libertarios, tendrían que repasar algunas ideas de Hegel, como por ejemplo que el Estado, que es lo que ellos aborrecen, el Estado no es la solución, el Estado es el problema, lo que dicen, Hegel dice todo lo contrario, dice el Estado es ético. Y el Estado es ético precisamente porque es la institución que garantizó mayor cantidad de libertades a lo largo de la historia de la humanidad. Por supuesto que puede haber algo superador del Estado, pero por el momento no tenemos otro mecanismo que garantice tantas precisamente libertades. Ahora vuelvo a los libertarios y esa molestia con una palabra que se define muy bien, que es la palabra impuestos. Y usted mencionó de que se está dirimiendo justicia si cobra o no impuestos el municipio. No, en realidad no, cobra tasas, no cobra impuestos. Quiere decir que el municipio es de alguna manera el sueño libertario, porque en el municipio va a haber que mantener el pavimento, los semáforos y ciertos servicios de barrido, de alumbrado, que tenemos que acordar que alguien los va a realizar. Es decir, no es válido en principio cuando los libertarios acá en la Argentina dicen la presión tributaria acá es elevadísima, en realidad no, por eso hay tanta desigualdad en Latinoamérica, es muy baja, del 20 y tanto por ciento, no llega al 30%. Ah, no, pero la presión tributaria a nivel municipal, tal cosa no existe. Yo puedo decir que el servicio que brinda el municipio es malo, se puede contratar otra empresa, puedo decir que es caro el servicio que me están brindando, pero surge del acuerdo de libertades. Casi el municipio es el sueño libertario. Yo no tengo dudas de que es necesario el Estado y el mercado. No tengo dudas de que es la institución que garantiza más libertades. Pero creo que en este caso, si la justicia, si la jurisprudencia llega a determinar que son impuestos, abandonaría este sueño, que es el municipio donde acordamos que determinados servicios los brinda una institución que votamos y veamos que lo haga del mejor modo. Bueno, querría saber su opinión al respecto y muchas gracias. No, por favor. No, una aclaración técnica. Que los municipios pueden cobrar impuestos es una cuestión constitucional. Está
expresamente aclarado en varias constituciones provinciales, no es que no se puede. Hoy no se puede en Argentina por la ley de coparticipación que lo inhibe. Es una ley con gravísimos problemas técnico-políticos que ponen un corsé. Y lo que yo decía era un poco, ¿no? Lo dicen otros autores, no lo digo yo, que como los servicios municipales, hay muchos que son de carácter universal, hay muchos que son servicios específicos que se resuelven con tasas municipales específicas, por supuesto, pero hay gran parte de los servicios municipales que ya son universales y que por ende tienen forma de tasa, pero contenido de impuesto. En muchos ejemplos esto se da. Y entonces hay una tensión teórica e institucional en este punto. Y en cuanto a la imagen que usted dice del municipio como el sueño libertario, yo coincido que que sí, el municipio puede ser un botín excelente para este tipo de propuestas neoliberales en su formato más descarnadamente libertario, que es un término que los que tenemos varios años sabemos que siempre quiso decir otra cosa. Porque claro, pueden hacer una serie de planteos que vacíen al Estado de sus contenidos y a través de lo municipal avancen en esas formas. Por eso la salvaguarda de eso está dada en que, como los derechos humanos se aplican en las tres escalas, nacional, provincial y municipal, ningún gobierno neoliberal o libertario en sede municipal va a poder desconocer esos pisos mínimos de derechos humanos, y ahí tenemos un elemento importante a mediano y largo plazo para, no digo quedarnos totalmente tranquilos, pero tener en claro esa dimensión. Gracias, Enrique. Escuchamos a Marisol desde Bogotá. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí me están escuchando por lo menos? Ahora sí sale la imagen. Muchas gracias, profesor Pablo. Muchas gracias, profesora Yuli. Me parece que obligadamente, si el profesor acepta, lo invitaremos a Colombia al segundo foro, que va a ser híbrido, para que presente su libro, porque es supremamente interesante. Se nota que hay un trabajo de muchísimos años y además sería muy interesante también conversar con mi reciente investigación doctoral, que también trae una preocupación esencial sobre cómo permear la teoría de los derechos, particularmente al derecho penal, ¿no? Cómo realmente lograr que ese derecho blando y esa posición estrictamente jurídica logre permear ese discurso de los derechos al derecho penal. La regla, profesor, diría yo, son los principios. Ese lenguaje común se logra a través de los principios. Me llamó poderosamente la atención el término, también ese lenguaje, el término que adquiere, la importancia que adquiere el término interrelación. Ahí hay una gran respuesta. Y recordando a Boaventura de Sousa Santos, que habla de que existen diversas gramáticas de dignidad. Y también él habla de las distintas dimensiones para abordar el derecho. Yo escribí recientemente un derecho en el año 2020 sobre las distintas dimensiones para proteger los derechos de las familias, y entre esas dimensiones planteo la dimensión epistémica de la familia, y dentro de esa dimensión incluyo la dimensión antropológica, que es la que usted está de alguna manera haciendo dentro de su planteamiento, dentro de su investigación, con unos objetivos muy claros para analizar todo el tema de los derechos en el marco municipal, etcétera, etcétera, del urbano, la dimensión antropológica, que creo que es muy importante. En el ámbito de la familia que usted refirió a ella, entonces existen esas tres dimensiones de las familias en su diversidad de formas, prácticas y valores. Y incluyo la dimensión sociojurídica. Es decir, hay tres planos de relacionamiento entre los seres humanos. Estas son unas ideas desilvanadas, pero volviendo a la investigación doctoral, también identifico en ese recorrido de la investigación, en una metodología de investigación muy particular,
que los derechos están desconectados de sus principios. Regularmente los análisis que se hacen, los principios están por fuera de los derechos y el uso que se hace de ese lenguaje está por fuera, casi que se apela a esos tratados y convenios internacionales de manera residual. Como usted decía, el uso de los artículos de los convenios y los tratados internacionales termina siendo casi una herejía. Hace un poco escuchábamos una intervención donde se decía el Estado es lo único que hay, como si el uso del derecho blando resultara desconocer la constitución política o desconocer el principio de legalidad. Incluso yo llego en un momento y en diferentes artículos a plantear de manera provocadora si el principio de legalidad es un principio y si el principio de libertad, si la libertad realmente es un principio y por qué no plantearlo como un valor, pero de manera provocadora porque en ningún momento estamos desconociendo que eso puede estar dentro de las reglas, pero también controvertiendo, generando como una tensión entre los propios principios, porque cuando uno trabaja con estas metodologías, indudablemente se genera una tensión permanente entre lo humano y lo no humano, entre lo que ya existe y lo que pudiera existir, entre la co-creación, en la nueva creación de un nuevo derecho, pero no se trata de que estemos negando lo que ya existe o la posibilidad de que haya digamos, de hacer visibles las realidades que ya están. Cuando usted habla de interrelación, yo comprendo que mi postura, yo la llamo dentro de mi tesis doctoral una postura revisionista integradora. No estamos negando el mundo del ser y el deber ser, ni mucho menos la dogmática jurídico-penal, pero la dogmática es frágil frente a esas diversas gramáticas, lo entiendo yo, de dignidad, y que se traduzca en una verdadera protección de los derechos para que deje de ser una pura fantasía. Entonces me parece muy interesante su planteamiento porque la interrelación propone que los principios y los derechos actúen de manera mancomunada, no que estén por un lado y por el otro, que aparezcan primero los principios y luego los derechos, sino que como se está planteando hoy en día puedan estar conjuntamente en la persona, incluso las mismas posiciones kelsenianas y kantianas no tiene que estar, por eso la interrelación me llama tanto la atención, el hecho por un lado, la norma por un lado, ¿verdad? Y la relación por otro. Por ejemplo, en el caso del delito, todo el tema de imputación o de asignación de reproche penal, sino que todo se da en un mismo tiempo. El fenómeno criminal es uno solo. Entonces, para no entender, porque esto daría mucho tiempo por hablar, pero aquí ya estamos frente a dos posturas claramente distintas. La pregunta es lo siguiente, frente ya al tema concreto. Usted está planteando en su investigación la posibilidad de refundar realmente lo urbano con la ciudad o realmente hay una ruptura que es irreparable, y me llama mucho la atención cuál es la postura final frente a dos conceptos que pareciera que son irreconciliables hoy en día, que es de la autonomía con la libertad. Muchas gracias. Bueno, a ver, coincido en gran parte con su diagnóstico. En cuanto a la pregunta, no lo tengo claro en el estado que tengo de lectura de estos temas, y creo que no lo voy a tener nunca claro a nivel individual. Si llego a algún grado de claridad, va a ser a través de estos trabajos en red, de estos pensamientos comunes. Yo creo que sinceramente hay temas que exceden muchísimo la cabeza de una persona. La relación entre lo urbano y la ciudad es un tema, a mí me ha resultado complejísimo. He aprendido mucho de un libro de un francés, Olivier Mongin, perdón, yo castellanizo todo, desde el francés sobre todo el inglés, porque es mucho más simple. Y es un tema muy, pero muy difícil. Y bueno, yo le aclaro que también el tratamiento que yo realizo de estos temas es un tratamiento vinculado a la solución de casos prácticos. Yo soy un operador del derecho municipal, no solamente soy un teórico, con lo cual uno tiene que ir trabajando en una doble dimensión simultánea. Es decir, se trata de entender
que nada hay más práctico que una buena teoría. Es decir, los temas prácticos que tenemos que resolver en estos temas implican un mínimo manejo de algunos insumos teóricos, pero claro, muchas de estas teorías están en situaciones abiertas, en situaciones controversiales, con lo cual no tenemos en claro cómo va a ser los próximos pasos que estamos dando en estos temas. Finalmente, sí quiero aclarar, muchos de nosotros creo que la única responsabilidad que tenemos es tener claridad con las preguntas. Es decir, el rol de la ciencia es el de aportar la pregunta correcta. La respuesta la dan los actores sociales y políticos. No la tenemos los cientistas. De eso lo tengo absolutamente claro. No me estoy lavando las manos absolutamente en nada, porque bueno, muchos de nosotros seguramente tenemos también simultáneamente una participación como ciudadanos en nuestros ámbitos, pero a nivel del aporte teórico que uno hace, estamos muy lejos de dar muchas respuestas que son respuestas exclusivas de nuestras comunidades locales y nacionales. Gracias, Enrique, por tu respuesta. Estamos ya en el límite de horario. Dani Cifuentes, te pido una pregunta, si vos querés una introducción muy cortita. Y una consulta para Enrique antes de que se vaya. Primero, si nos podés pasar por el chat el nombre de este autor francés y cómo podemos conseguir tu libro. Sí, perfecto. Es Olivier. Yo he sido alumno de francés todavía en el colegio secundario, así que alguna noción tengo, pero Mongin, no recuerdo la pronunciación, pero sí, lo voy a mandar. Precisamente trata sobre la dimensión urbana, ya me voy a acordar el título. Y en cuanto a mi libro, está en Editorial Ediar, que incluso tiene la posibilidad de ebook, con lo cual he entrado también en la maldita o bendita dimensión digital, salvo los amigos del papel, como muestra Oscar muy bien allí, que ha sido uno de los pocos destinatarios, de los pocos ejemplares en papel que he podido acercar de manera directa. Pero aparte yo sinceramente no tengo ningún problema en compartir a través del mail algunos fragmentos del libro, algún capítulo o algo, porque está para ello, como insumo para pensar, para discutir, así que luego se los envío. Muchas gracias. Dani, te damos el espacio. Gracias, Julie. Gracias, Pablo. Qué gusto verlos hace un tiempito. Solamente preguntarle al doctor, primero felicitarlo, ¿no? Y la pregunta concreta es que, bueno, en Ecuador nosotros vivimos un pluralismo, ¿no? Una situación de pluralismo jurídico como tal, y esto ha llevado a algunas decisiones en la estructura del Estado como tal, y parte de mi estudio es analizar también el tema del derecho a la ciudad desde el contexto intercultural. Entonces, la pregunta es cómo articular en los municipios, ¿no es cierto?, esta relación de interculturalidad, la presencia de distintos pueblos y nacionalidades que a veces convergen y que de cierta manera generan un choque o generan una relación que no siempre es la mejor, pero que en relación a la Constitución, pues, ecuatoriana es el caso, se tienen estos derechos. Sin embargo, hemos podido ver que temas de administración de justicia, por ejemplo, chocan en el contexto local para donde convergen, ¿no?, la administración de justicia indígena, la administración de justicia ordinaria, por ejemplo, pero creo que forman parte del derecho a la ciudad. Entonces, en concreto, si es que hemos visto cómo el contexto intercultural puede influir en los criterios del derecho a la ciudad, y si es que podríamos comentar al respecto. Nada más, gracias, doctor. Bueno, en ese caso los argentinos tenemos muy poco para aportar. Al contrario, del caso boliviano, del caso ecuatoriano, es donde se encuentra el verdadero horizonte de la multiculturalidad, incluso del pluralismo jurídico fuerte. Argentina, cuanto mucho, puede aspirar a un pluralismo jurídico débil, por cuestiones de constitución de nuestra sociedad, no solamente de nuestra constitución, quiero decir, ¿no? Pero evidentemente es un tema bien, pero bien difícil,
porque, claro, las dimensiones de cuáles son los límites, a ver, el problema básicamente es este en el fondo. Los derechos humanos son un piso que reconocen la dignidad a nivel universal y que se aplica en todo tipo de sociedad. Entonces, hay que tener en claro que todo pluralismo y todo multiculturalismo solamente existe a partir del piso, para ir al techo, pero no puede estar por debajo del piso. Se me ocurren algunos fenómenos de pluralismo cultural que se han discutido sobre prácticas de pueblos originarios, donde, bueno, había situaciones, digamos, complicadas en relación con la situación de la mujer, etc. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, eso va a implicar todo un diálogo muy, pero muy rico, muy paciente con los distintos colectivos y las distintas colectividades para que no se vea la cuestión de la dimensión de los derechos humanos como una imposición neocolonial, ni remotamente es lo que a nadie aspira, sino precisamente una dimensión liberadora donde implica asumir esos mínimos, y bueno, esos mínimos cómo se van llenando a partir de las particularidades. Es un desafío fantástico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Ya no te robamos más tiempo porque sé que tenés que salir corriendo con lo que permite el Zoom para la reunión de la FACA. Ahora sí, antes del cierre abrimos el micrófono, por favor, todas y todos, para el merecido aplauso, como hacemos tradicionalmente. Bravo, profesor. Ahí nos han pedido, Ana María de Brasil, que les pasemos algunos artículos, Enrique, así que con lo que vos me permita después les acercaremos a la gente amiga de allá del Instituto de Derecho Urbanístico de Brasil. Y bueno, hoy tenemos mucha presencia extranjera. Nos han pedido tus artículos, así que los estaremos pasando. Lo mismo ahí Juliana les dio el título del libro de Enrique, y la semana que viene estaremos ya con el último encuentro de esta primera mitad del año. Juliana, si querés el cierre para despedirlo rápidamente, Enrique. Bueno, simplemente agradecerte, y bueno, este es un comienzo, vamos a leerte, y seguramente si vos estás disponible te invitaremos más adelante para seguir discutiendo estas ideas tan enriquecedoras. Así que agradecer a todas y a todos los que han estado aquí presentes, y esperamos volver a encontrarnos la semana próxima a las 14 horas y en algún momento en forma presencial. Así que bueno, un gusto y que estén muy bien, nos seguimos encontrando. Adiós. Gracias a todos y a todas. Hasta luego, profesor. Chao, chao. Chao, chao, cuídate.